Ya están suspendidos los impuestos que el gobierno creó bajo la figura de la emergencia económica que suspendió la Corte Constitucional de manera temporal. Les contaremos cuáles son. El gobierno cuestionó duramente la decisión de la Corte Constitucional, mientras que gobernadores y alcaldes dicen que se salvan importantes recursos para inversión. Recordemos que la medida sube impuestos al tabaco y al licor. El gobierno recaudó antes de la suspensión más de 1 billón de pesos bajo la figura de emergencia económica. ¿Qué va a pasar ahora? Ya miraremos qué dicen los expertos. En Cúcuta permanece en cámara ardiente el cuerpo del congresista Diógenes Quintero, víctima del siniestro aéreo que dejó 15 muertos. La entrega de los cuerpos avanza mientras las familias preparan los últimos homenajes. Se me bajan las lágrimas de ver que volver a vivir lo que he vivido, no quiero. La impotencia de una mamá que teme que su hijo pueda perder el trasplante de riñón porque la intervenida nueva EPS no le entrega desde octubre del año pasado los medicamentos. Vamos a hablar de una historia que se ha vuelto viral. John Valdés, un hombre quien con su ingenio y carisma recorre las calles ofreciendo café. Su creatividad fue premiada. Avanza el segundo día de cubrimiento del Hey Festival 2026 en Cartagena de Noticias RCN. Mucha más música, mucha más literatura y por supuesto la geopolítica que no dejamos por fuera con Venezuela. ¿Cuál es la programación para hoy? Los detalles en minutos. La travesía en el corazón de la Tierra nos ha llevado a ver paisajes y animales que nunca antes habíamos visto. Mientras navegamos por Bahía Fildes, la naturaleza no deja de sorprendernos y los anfitriones de la Antártida nos reciben cada vez mejor. En minutos los detalles. ¿Qué le va a regalar? Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Bienvenidos a esta emisión de Noticias y empezamos hablando de la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera temporal la emergencia económica con la que el gobierno buscaba vía impuestos recaudar 11 billones de pesos, Inés María. Y es que precisamente el aumento de los impuestos contemplado en ese decreto, por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, quedan suspendidos automáticamente hasta que la Corte tome una decisión de fondo. Nos vamos con nuestra editora económica Lidis Ribón. Lidis, cuéntenos qué otros impuestos quedaron ya suspendidos. Inés María, muy buenas tardes. Pues mire, los impuestos que estaban en este decreto de emergencia económica eran prácticamente los mismos que estaban en la reforma tributaria que no fue aprobada por el Congreso de la República el año pasado. ¿Qué hizo el Ministerio de Hacienda? Envió, o más bien trasladó, estos impuestos que estaban en la reforma tributaria al decreto de emergencia económica. Recordemos algunos: impuestos al consumo de cigarrillos, impuestos al consumo de licores, impuestos a los juegos de suerte y azar en línea, y se ampliaron otros como impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta de los bancos. En el siguiente informe les contamos cuáles son esas tarifas para cada uno de esos impuestos. La Corte también suspendió este decreto expedido el 29 de diciembre en el que se fijaban los nuevos impuestos. Con la suspensión, estas son las cargas tributarias que a partir de la decisión se dejan de recaudar. IVA a licores, que subió del 5 al 19%. Impuesto al consumo de cigarrillo. Impuesto al patrimonio. En este caso se ampliaron las tarifas de 0% hasta 5%. También el rango para cobrar el impuesto, que bajó a 2.000 millones de pesos. Cuando decida de fondo si se cae o no, tendrá que tomar una decisión. Y es si es retroactivo o no es retroactivo esa decisión. Yo creo que no va a poder ser retroactiva por una razón. Porque esos impuestos que se han recaudado hasta ahora son los impuestos indirectos. Los IVAs a licores, a cigarrillos y a juegos de suerte y azar, que son muy difíciles de ver quién fue el que los pagó. Sobre tasa de renta a bancos, que de 5% subió a 15% para un total a cobrar del 50%. 1% a la extracción de carbón e hidrocarburos. También suspende la no deducibilidad de regalías y la tarifa de normalización tributaria del 19%. En un mes, el gobierno alcanzó a recaudar cerca de 1.2 billones de pesos con estos impuestos. Ya lo decíamos, esta es una medida de suspensión provisional. Ahora la Corte Constitucional deberá decidir en sala plena si se cae o no la emergencia económica.
6 votos contra 2 fue el resultado con el que la Corte Constitucional, de manera histórica, suspendió temporalmente la emergencia económica del gobierno. Una votación en la que los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron el voto, pero que fue aprobada la ponencia de Carlos Camargo con amplia mayoría, pese a la ausencia del presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, quien ya había manifestado la necesidad de suspender la emergencia. En su ponencia, el magistrado Camargo expuso que la medida debía tomarse de inmediato, pues retroceder a la situación jurídica del estado anterior a los efectos producidos por la norma resultaba materialmente imposible por la consolidación de efectos inconstitucionales. En esta también se cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de pasar por encima del Congreso, alterando los pesos y contrapesos. Aunque ya se tomó una determinación, esta no es la decisión de fondo. Habrá una nueva ponencia sobre el estudio de fondo y será presentada por Carlos Camargo a finales de febrero para llevarla a la sala plena la primera semana de marzo y allí construida en conjunto con los 6 magistrados que decidieron la suspensión provisional. Para esos días el país conocerá si la Corte Constitucional se juega sus cartas para dejar en firme la decisión de tumbar la emergencia económica o revocarla. Listo. Pues miren, lo que ha buscado recaudar el gobierno con la emergencia económica es la suma de 11 billones de pesos, billones con B grande. Según la DIAN, desde diciembre del año pasado, cuando se decretó la medida, se recaudaron más de 1.2 billones de pesos. Pues con estas cifras, muchos se preguntan qué va a pasar con la plata que se alcanzó a recaudar por el aumento tributario en algunos sectores. ¿La medida es retroactiva? Eso se lo preguntamos a nuestro editor judicial Felipe Quintero. Felipe. Hola Inés María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es una decisión que tendrá que tomar de fondo la Corte Constitucional debido a que la suspensión inicia con efectos a partir de hoy. Sin embargo, lo de atrás, lo que hablaban ahorita de 1.2 billones de pesos. Hemos consultado con expertos constitucionalistas y tributaristas y señalan que la Corte generalmente y por jurisprudencia no toma decisiones retroactivas. Es decir, esto entraría a las arcas ya definitivamente del Gobierno Nacional. Lo importante de la decisión es que de ahora en adelante no se puede recaudar ningún tipo de tributo o impuesto que contemplaba la emergencia económica, pero será claramente la ponencia definitiva y la decisión definitiva de la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Los expertos también señalan de un mensaje de institucionalidad, de unión de la Corte Constitucional respecto a una de las decisiones más importantes del país. Lo vimos con la votación que fue amplia, de 6 votos contra 2. Enviando un mensaje de institucionalidad y de unión, la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica con una votación de 6 magistrados a favor de la decisión y 2 en contra que se apartaron de ella. Expertos califican este mensaje sólido del alto tribunal respecto a las decisiones trascendentales de los colombianos. Un mensaje contundente para el país. Nadie se encuentra por encima de la Constitución y la ley y no es posible gobernar por decreto, y mucho menos cuando contravienen estas normas. Lo que viene es esperar que la Corte Constitucional defina de fondo las demandas que hemos presentado algunos ciudadanos frente a este decreto y, lo más importante, el respeto institucional a las decisiones de los jueces. Se habla de 1.2 billones de pesos recaudados en 30 días que estuvo la emergencia. ¿Qué pasa con esa plata? En la app de Noticias RCN, el exviceministro Miguel Ceballos respondió. Es clarísimo que ese dinero ya recaudado fue y no lo puede tocar la Corte, no puede ir retroactivamente a modificar eso que ya se consumó. En la ponencia construida por los 6 magistrados se hablan de efectos irremediables con la medida del presidente Gustavo Petro. Es una muestra de funcionamiento institucional. Funcionó porque se aceptó un impedimento de un magistrado que había opinado sobre el tema. A partir de ahora todos los impuestos y cargas tributarias quedan frenados hasta que no se tome una decisión de fondo sobre el decreto de emergencia económica. Repasemos cómo quedó la votación en la sala plena de la Corte Constitucional. Recordemos que la ponencia tuvo 6 votos a favor y 2 en contra. Revisemos cuáles son los magistrados que respaldaron la suspensión temporal. Empecemos por el magistrado Carlos Camargo, quien es el ponente. Ahí también vemos a Paola Meneses, Lina Escobar, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Rosero, Natalia Ángel, y ahí están. Los magistrados que votaron en contra son los siguientes: Vladimir Fernández y Héctor
Carvajal. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez está impedido. Sí, Felipe, han sido muy duras las críticas del gobierno a la decisión de la Corte Constitucional. El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos. Dice que se podría venir una crisis económica. Varios de sus ministros también la han rechazado. No cayó nada bien en el gobierno nacional la decisión de la Corte Constitucional. El presidente Petro cuestionó a los magistrados en varios mensajes de X. Se trata literalmente de prejuzgar, pero además se hace por dos razones. Porque es un decreto de mi gobierno y porque suspende rápidamente los impuestos a los sectores más ricos de Colombia en contra de la construcción de un Estado social de derecho que la misma Constitución ordena. El mandatario y sus ministros defendieron también los motivos por los que se decretó la emergencia económica. Una declaratoria de emergencia está facultada por la Constitución y porque hay hechos sobrevinientes y vendrán. Solo hay que leer en ciencia económica qué pasa si a un gobierno se le quita capacidades para pagar la deuda. La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda y la deuda se debe pagar por Constitución. Petro también aseguró que vendrá una nueva crisis económica. Para salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. Eso sí, el mandatario aseguró que por ahora no habrá recorte al gasto social, ni al rubro de defensa y seguridad, porque sería un suicidio. Pues ya son varios los gremios que dicen que era necesaria la medida de suspender la emergencia económica para evitar un deterioro precisamente de la economía. Aseguran que los colombianos ya no aguantan una reforma más. Desde el Consejo Gremial Nacional respetamos plenamente la independencia y la autonomía de la Corte Constitucional. La suspensión del decreto de emergencia era necesaria y es coherente con la Constitución y cumple una función clave, que es evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de estas medidas excepcionales. Desde FENALTO destacamos la valerosa decisión de la Corte Constitucional de suspender el decreto de la emergencia económica, una emergencia económica que carece de fundamento técnico y económico. Yo creo que le pone una cortapisa importante al Ejecutivo, no solamente a este Ejecutivo, a este gobierno, sino al Ejecutivo de aquí en adelante, para que no haga uso, digamos, de estas estrategias, digamos, de calendario para tratar de eventualmente, digamos, afectar a los contribuyentes como lo estaba haciendo esta estrategia que había implementado el gobierno nacional. Y desde las regiones se escucharon las voces, las reacciones de alcaldes y gobernadores ante esta decisión relacionada con el decreto de emergencia económica. Celebran la educación, la salud y el deporte en Antioquia. También en los otros departamentos hermanos, que son los grandes ganadores con esta suspensión del decretazo de la emergencia económica de Petro. Petro firmó el 29 de diciembre, en plenas fiestas, cuando la gente estaba terminando el año, un decreto que hacía que muchos productos de consumo habitual subieran del 5 al 19%, sin importarle cómo afectaba el bolsillo de la gente. Agradezco y felicito a los magistrados y magistradas valientes que protegieron el país. Que esto hace posible, primero que para nosotros es inconstitucional porque son rentas cedidas para la salud, la educación y el deporte en los departamentos, pero también porque es pues muy oportuno para que no vaya a disminuir nuestros ingresos. Acatamos lo que la Corte ha descrito sobre esto y no vamos a aplicar este decreto en margen que efectivamente va en contra de las rentas departamentales. Acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91 que busca una efectiva separación de poderes, independencia de la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia. En buena hora entabló las medidas legales, entre ellas acudir a la Corte Constitucional para la suspensión temporal del decreto de emergencia económica. Y en Noticias RCN escuchamos todas las voces, por eso consultamos con congresistas de diferentes partidos políticos. Esto es lo que dicen. La decisión de la Corte Constitucional de frenar la declaratoria de emergencia económica tiene ecos directos en el Congreso de la República.
La Corte Constitucional le dio la razón también al Congreso y esto continuará, porque tenemos que demostrar en lo sucesivo que el gobierno de Gustavo Petro encuentra atajos para evitar la liberación democrática. Quienes cuestionan la declaratoria de emergencia aseguran que con la decisión la Corte le puso límites al gobierno. Es evidente que cuando el Congreso de la República le rechaza una reforma tributaria, el presidente no tiene facultades para expedirla. Menos aún existe un hecho imprevisto que hubiera justificado la metida a los bolsillos de los colombianos como lo pretendía el presidente. Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia. Desde el Congreso además insisten en que el camino no son más impuestos. Esperamos que la Corte tome la decisión de fondo lo más rápido posible para que las reglas sean claras para todos. Ahí sí, las reglas tributarias. Pese a la decisión de la Corte, el Congreso tendrá que continuar con el debate y declarar si están o no conformes con las respuestas dadas por el gobierno. Esperamos a ver qué pasa. Cambiamos el tema. En Cúcuta avanza la entrega de los cuerpos de las víctimas del siniestro aéreo. Ya los restos de 7 personas han sido entregados a sus familias que preparan los homenajes. Cristian, los cuerpos están siendo trasladados a Ocaña y a Medellín. ¿Qué dicen de la entrega de los otros 8 cuerpos? Así es, Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues según los expertos dicen que es difícil las labores por parte de médicos y expertos forenses de la seccional de Norte de Santander de Medicina Legal para la identificación plena de esos cuerpos. Por eso estas labores van poco a poco, a paso lento, precisamente porque es muy importante no cometer ningún error a la hora de la entrega para sus familiares y seres queridos. Nosotros desde el primer momento que conocimos esta tragedia aérea hemos estado del lado de los familiares de las víctimas y también acompañándolos. Los últimos cuerpos que fueron entregados justamente en las instalaciones de Medicina Legal fueron de los 2 pilotos quienes serán llevados hacia Medellín, Miguel Vanegas y José de la Vega, y también de una subintendente en retiro de la Policía Nacional, Anirley Julio, quien pues estuvimos con sus familiares acompañándolas y dándoles también ese abrazo de condolencia. Las labores de entrega de los cuerpos avanzan con paso lento mientras se realiza la identificación por parte de funcionarios y forenses de Medicina Legal. En medio de la espera, las familias recuerdan a sus seres queridos, como el esposo de Anirley Julio, era subintendente jefe de la Reserva Activa de la Policía Nacional, quien viajaba constantemente entre Cúcuta y Ocaña por su situación médica. Ella cumplió una cita médica el 7 de enero, la operaron el 8, la operaron. Tenía que estar aquí en el tratamiento por 20 días y decidió viajar el miércoles. Desafortunadamente trabajó y pasó un accidente aéreo. Los integrantes de la Reserva Activa de la Policía destacan su bondad, alegría y amor con sus seres queridos. Anirley se fue, pero un recuerdo muy bonito. Los 9 años y medio que estuve con ella fue espectacular. Una mujer da ejemplo y tiene una mamá maravillosa. Muy maravillosa, en ese momento tiene el corazón partido como yo y todas las familias. El cuerpo de Anirley será llevado a Ocaña, en donde es esperada por sus familiares y excompañeros de la institución. Y originamos esta información desde la sede de la Gobernación del Norte de Santander, donde hoy muy temprano fue recibido en medio de calle de honor y aplausos el cuerpo del congresista Diógenes Quintero Amaya. Una emotiva ceremonia por parte y el homenaje que rinden tanto líderes del Catatumbo como seres queridos, así como todas las personas y allegados que tuvieron la oportunidad de conocerlo en su lucha por esta región del país. Hasta las 2 de la tarde será el homenaje en Cámara Ardiente y posteriormente será trasladado hacia Ocaña, Norte de Santander. En medio de una calle de honor, ingresaron los restos del congresista Diógenes Quintero, un homenaje al hombre considerado por muchos el defensor del Catatumbo. En los últimos momentos estuvimos los dos conversando de muchas cosas, de sus sueños, de sus proyectos, de sus amigos. Sus amigos y familiares se despiden en la capital norte santanderiana para luego trasladar el cuerpo a la provincia de Ocaña, donde se realizarán las exequias. Y recibiendo el adiós de muchos de sus compañeros de la Circunscripción Especial para la Paz, de la CITREP, en la Cámara, recibiendo el acompañamiento de todos los amigos. Triste, muy triste, porque era un gran ser humano y lamento mucho lo que pasó con él.
muchísimo, lo queríamos muchísimo. Medicina Legal dispuso del apoyo de funcionarios cercanos a la capital norte santandereana con el fin de agilizar los protocolos forenses y entregar los cuerpos de las víctimas lo más pronto. Esto en Cúcuta, Cristian, pero en Ocaña también realizaron una velatón para recordar el trabajo del médico Rolando Peñalosa, otra de las víctimas de este siniestro. Además, se adelantan labores de extracción del fuselaje de la aeronave que permanecen en zona rural de la playa de Belén. ¿Qué se sabe de estas operaciones, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, desde las primeras horas del día de hoy de aquí del municipio de Ocaña salió el grupo de rescatistas de la Aeronáutica Civil apoyados con el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de los municipios de Acarí, Ocaña y el municipio de la playa de Belén. Ellos tienen como propósito extraer en el día de hoy el fuselaje de la avioneta que desafortunadamente se accidentó en la zona rural del municipio de La Playa. Allí recopilarán todos los elementos que serán materia de investigación con el propósito de entregar en el menor tiempo posible pues todos los datos precisos para que se establezca con exactitud qué fue lo que produjo el accidente aéreo. Tenemos información a través de la sala de crisis que el equipo BRAC y el equipo SAR, en compañía del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ocaña, en horas de la madrugada se desplazaron nuevamente al sector y el propósito y el objetivo fundamental en el día de hoy viernes es que puedan retirar todo el fuselaje de la avioneta. Ellos tienen como propósito extraer del sitio de los hechos todas las partes de la avioneta y retirarlas y traerlas en primer momento a la ciudad de Ocaña y después serán trasladadas ya hacia la ciudad de Bogotá o la ciudad de Medellín. Mire, por otra parte, aquí en el municipio de Ocaña, en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, anoche se realizó una velatón para recordar la labor del especialista en neurocirugía Rolando Peñalosa. En el momento todas las comunidades y todos los trabajadores del hospital participaron de la misma y en la tarde de hoy se espera entonces una solemne misa que se realizará en el Coliseo de este municipio. Con una velatón en el Hospital Regional de Ocaña, amigos y pacientes recordaron la entregada labor del neurocirujano Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, quien falleció junto a su esposa en el siniestro aéreo. Muy triste, la verdad. Éramos una familia, ¿no? Emiro Quintero Cañizares hacía parte de nuestro equipo de profesionales especialistas de la institución. Una de sus pacientes recién operada por el doctor Peñalosa cuenta la experiencia vivida con el neurocirujano, quien para ella le dejó un recuerdo imborrable. Y cuando yo me enteré no lo podía creer porque dije yo, Dios mío, el doctor Peñalosa, el que me operó, dije yo, Dios mío, no puede ser. Y de ahí para acá pues siempre pues, recordándolo con mucha tristeza porque fue una eminencia de médico. Freddy Arengas, uno de sus mejores amigos y paciente, recuerda lo que hablaron minutos antes del accidente. Quedamos precisamente, me decía que estaba en su casa a la 1 de la tarde y que podía hablar con él después de esa hora. Quedamos en tomarnos un café, un amigo que hizo muchos aportes a la ciudad con su profesión. En Ocaña se recuerda a este profesional de la salud como un ser humano excepcional. Mire, y es que el neurocirujano Rolando Peñalosa aquí en el municipio de Ocaña gozaba de mucha aceptación y cariño por las comunidades. Tenía una fundación para poder servir a las comunidades que no tenían los recursos para poder realizarse sus procedimientos quirúrgicos en el hospital. Álvaro Lora, Noticias RCN, Ocaña, norte de Santander. Álvaro, gracias. Y a propósito de esta triste, de esta dolorosa tragedia aérea, hay una voz de alerta preocupante que están lanzando algunos sindicatos del sector aeronáutico. Manifiestan que la mayoría de radares que usan los aeropuertos para medir las condiciones climáticas en el país están fuera de servicio y también advierten que en los aeropuertos hay falta de personal. La situación de los radares meteorológicos de los aeropuertos del país es bastante polémica, mientras la Aerocivil dice que todo está en orden. Estamos entregando el radar en Amazonas, nos dio la autoridad para que contratáramos 2 radares más, que inclusive estos radares no sean que cuestan, son muy costosos. Los controladores aéreos aseguran que los radares no son tan confiables. Sobre los radares que usted anota de Leticia, de Carepa, recientemente inaugurado, y de Cali, la integración de estos radares no se ha dado a nuestras pantallas. Si bien fueron inaugurados, su servicio todavía no está, digamos, oficialmente determinado.
Tampoco puedo desconocer el interés y la atención que ha hecho la actual administración. Hemos hecho mesas de trabajo donde él ha planteado soluciones. Es de mencionar que desde marzo del año pasado el gobierno acabó un convenio que tenía con el IDEAM, que era la entidad encargada de hacer las estimaciones climáticas para el servicio aéreo. La asistencia que prestaba el IDEAM era muy eficiente. No puedo desconocer ni señalar a los compañeros de Aerocivil que hoy están prestando este servicio, que lo hacen con la mejor disposición, pero hay, digamos, mucho desacierto en la predictibilidad. Los controladores también aseguraron que el faltante de personal es una de las causas de que haya aeropuertos del país, como el de Ocaña, donde no hay controladores y deben ser guiados por otras ciudades. Seguimos acompañando, por supuesto, a todas las familias de estas víctimas de este trágico accidente. Vamos con otras noticias, 12 del día, 54 minutos, porque aquí en Noticias RCN seguimos mostrando toda la crisis que viven los pacientes precisamente por esta crisis de la salud. Hoy tenemos el drama de una mamá que teme que su hijo de 6 años pierda su trasplante de riñón, pues desde octubre del año pasado viene sobrellevando el tratamiento solo con medicinas que le regalan. Desde esta fecha, la intervenida nueva EPS no se los entrega. Ahorita me quedan medicamentos solo para 2 días, o sea que tienen medicamento en sí hasta el sábado nada más. La vida de su hijo está en peligro. En su inocencia, Mario Alexander disfruta la entrevista a su mamá. Usted sabe que si él no toma pastillas, porque eso es para el rechazo del riñón, pues puede otra vez llegar a lo que hemos vivido durante 4 años. Las fuentes donde busca el medicamento se acaban y no encuentra respuesta. Si él se toma 2 pastillas de micofenolato, una a las 7 de la mañana y otra a las 7 de la noche. Y toma también tacrolimus, que también es 7 de la mañana, 4 miligramos. Mario Alexander Prada López tiene tan solo 6 años. Nació con hipoplasia renal. Sus riñones no se desarrollaron bien, de tal manera que conoció desde muy pequeño la diálisis. Y el niño también sufre mucho porque es un niño que lo va a estar uno conectando a diálisis desde 7 de la noche a 6 de la mañana. Las mamitas que lo vivimos sentimos lo que es eso. La verdad, estos días no he hecho sino llorar. Y se me bajan las lágrimas de ver que volver a vivir lo que he vivido, no quiero. Me dirijo a la nueva EPS que por favor nos entregue los medicamentos, ya que no quiero perder mi riñón. Lleva las cuentas de los meses que han pasado lentamente y nada que llega el medicamento. Octubre, noviembre, diciembre, pues ya no tienen medicamento. Ahorita me lo han donado. Más a veces uno de pensar que llega a pasar cualquier cosa, uno llora porque eso se levanta uno y lo primero que dice es te amo, mamá, lo abraza a uno, lo acaricia. Es cuando la incertidumbre se atasca en el corazón, cuando el vacío se apodera de su ser, se queda pegado en la boca del estómago. Ese es el camino que le ha señalado la nueva EPS intervenida por el gobierno. Tiene la solución de Mario Alexander en sus manos. Es algo que uno no se lo desea a nadie y uno hace lo que sea con tal de que ellos estén bien. Qué difícil situación esta, pero miren, en medio precisamente de toda esta situación tan compleja, se conoció la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, que dice que los dineros de las IPS, es decir, de las clínicas, de los hospitales y de las entidades e instituciones que prestan servicios de salud que provienen del giro directo del ADRES, sí son embargables. La sentencia deja claro que estos recursos son de naturaleza privada y que se rigen por las normas comerciales y civiles. Hablamos ahora de la extraña muerte del pequeño Liam de 11 meses en un jardín infantil en La Calera, Felipe. Pues Inés María, luego de que el informe saliera de Medicina Legal revelara que se trataba de un homicidio, la entidad emitió un segundo dictamen donde evidencia que el niño murió por un virus respiratorio. Pues en ambos informes dice que venía siendo abusado sexualmente. Se pronuncia el Jardín Infantil de La Calera tras dictamen de medicina legal que indica la causa de muerte del bebé de 11 meses que cuidaban. Primero un homicidio y después, en otro dictamen, indican que fue por un virus. Virus sincitial respiratorio, manera de muerte natural. El niño venía con mucha fiebre, las profesoras le manifiestan a la mamá que tenía mucha fiebre, la mamá dice que no, que posiblemente eran los dientecitos que le estaban saliendo, pero que nada más. Por eso la señora en el bolsito del niño le lleva un Dolex. El delegado fiscal de La Calera ha equilibrado la investigación a favor de las dos docentes. Para este apoderado existe un homicidio. Es insólito que en un primer momento se diga que la muerte es violenta y en un complemento de ese mismo informe se señale que la muerte es natural.
Medicina Legal además encontró que el niño al parecer era abusado sexualmente por líquidos humanos hallados en zonas sensibles del menor. Apoyar la hipótesis de un trauma agudo crónico y abuso sexual. La evidencia traza que se había hecho con luces forenses en la residencia del menor, lo que quiere decir que sí o sí el abuso tiene que ser por parte de alguien de la familia. De allí la necesidad que Medicina Legal haga pues lo que corresponde. ¿Quién lo habría abusado y en dónde? El papá, que fue capturado, fue dejado en libertad por falta de pruebas y se ofreció a exámenes de ADN. Piden que la investigación la haga Bogotá. No, terrible, por favor, con nuestros niños no. Ese es el llamado que no nos cansamos de hacer desde Noticias RCN. Vamos en otras informaciones, 12 del día, 59 minutos. Bajó la cifra de desempleo en Colombia. El DANE reveló que el 2025 cerró en 8.9%, contrario a la cifra de 10.1% del 2024, o mejor, 10.2%. Pese a este resultado, cada vez son más los trabajadores informales en el país. En el 2024 la cifra fue de 12.8 millones, mientras que en el 2025 se ubicó en 13.2 millones. A lo largo del año se crearon en promedio 791.000 puestos de trabajo, lo que representa un incremento promedio del 3,4%. Los sectores que más jalonaron el empleo fueron alojamiento y comidas, la industria, la administración pública y el transporte. Una de la tarde, de cara a la contienda electoral, es momento de revisar en qué andan los candidatos. El precandidato de En Marcha, Juan Fernando Cristo, después de días de indecisión, ya se decantó por una consulta para el 8 de marzo. Será la de la izquierda Frente por la Vida, en la que ya están confirmados por ahora los precandidatos Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero. El anuncio lo hizo durante la asamblea de su partido en Bogotá. Y se avanzó en esos acuerdos, hay que decirlo, con una actitud abierta y plural de los otros candidatos y de los voceros del pacto histórico. En Antioquia, Sergio Fajardo sigue con su correría por ese departamento. Ha tenido reuniones no solo con miembros de su partido Dignidad y Compromiso, sino que sigue buscando respaldo de otros sectores, con los cuales ha tenido varios encuentros en las últimas horas. Además, participó de un recorrido desde el Parque de la Estrella hasta la ciudad de Medellín. Por primera vez lo acompaña en un evento público el polémico estratega catalán Antoni Gutiérrez. Roy Barreras sigue con su agenda internacional desde los Estados Unidos. En las últimas horas se reunió en el despacho de J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, con el senador republicano Bernie Moreno. Y hoy se espera que tenga más reuniones con congresistas de ambos partidos y empresarios de este país. En el inicio de su correría por el eje cafetero, Juan Manuel Galán estuvo en Pereira escuchando a los ciudadanos y recogiendo sus preocupaciones. Además, se reunió con empresarios de los sectores agroindustrial, automotor y médico. Y se espera un encuentro con líderes sociales, comunales y candidatos del nuevo liberalismo. Que haya un gobierno que actúe con transparencia, con decencia, que no robe pero tampoco que deje robar, que le apunte a la modernización del Estado. Esto no es publicidad. Vamos a hablar de una historia que se ha vuelto viral últimamente en las redes sociales y con toda la razón. John Valdés es un joven que hasta hace poco en bicicleta recorría las calles de Barranquilla vendiendo café. Mire, su ingenio fue premiado por la marca Juan Valdés. Daniela, buenas tardes. ¿Qué tal es el café de John Valdés? Cuéntenos, por favor. Jessy, yo debo confesarle que además de robarnos el corazón, la historia de John Valdés, un hombre de 73 años, también ha conquistado el paladar del equipo informativo de Noticias RCN aquí en Barranquilla. Mientras tratamos de conocer muy de cerca esta historia, no pudimos resistirnos y probamos una de sus tazas de café, las más codiciadas, por lo menos aquí en La Arenosa. En medio de nuestro trabajo periodístico logramos identificar que este hombre peluquero, con más de 50 años de experiencia, debió dedicarse a la venta ambulante de café para salvar a su familia en medio de la pandemia. Esta historia ha tomado un giro inesperado, se ha convertido en una celebridad en redes sociales luego de un inigualable uniforme blanco muy similar al de esa popular marca de café colombiano reconocida en todo el mundo, hizo que esta empresa lo buscara para obsequiarle todos los implementos que garantizarán una productividad mucho mayor en su emprendimiento aquí en la capital del Atlántico.
Él es Miguel Ángel Balaguer Jaimes, un peluquero que durante varios años se mantuvo bajo el anonimato. Yo soy peluquero profesional, yo tengo casi 50 años de ser peluquero, pero esa profesión la cogí aquí en Barranquilla. Yo vine de Bucaramanga a prestar el servicio militar acá. La pandemia lo retó a encontrar una nueva faceta en la que descubrió que una taza de café definitivamente puede cambiar la vida. Vino la pandemia, se me complicó todo porque la peluquería sí se cayó totalmente. Lo que yo hice fue ponerme a vender tinto cuando ya nos dejaron salir y empezar a luchar, a tener algo para pagar, porque seguía pagando arriendo, sigo pagando arriendo. Su inconfundible uniforme blanco de John Valdés, casi idéntico al de la marca insignia del café colombiano Juan Valdés, terminó por convertirlo en una celebridad. Estamos buscando a John Valdés. ¿Y es que se acuerdan de esto? ¡Wow! ¿Dónde se me iba? Me estaba volando porque le tengo miedo a la fama. Un emotivo encuentro cargado de reconocimientos a su ingenio e invaluable creatividad. La incansable labor de un hombre trabajador que con orgullo mantiene viva la tradición del café colombiano en cada esquina de la ciudad. Qué imagen tan espectacular, bellísima, que nos llega desde la Antártida directamente a esta hora, porque miren, es que precisamente el buque ARC Simón Bolívar sigue navegando, esta vez rumbo a Bahía Files, para seguir maravillándose y maravillándonos a todos con estas cosas tan maravillosas en ese continente, en el continente blanco, y precisamente también ahí continúan rodeados de sorpresas, de cosas maravillosas, de animales raros, diferentes y por supuesto de muchísimas anécdotas. Angélica, Esteban, yo los saludo desde Cali con 29 grados centígrados y quiero saber cómo lo recibió este día en la Antártida. Buenas tardes. Ingrid, me encanta saludarlas, Esteban. Bueno, usted tiene una temperatura muy diferente a la que tenemos en este momento aquí en la Antártica. Esteban, estamos con alrededor de una sensación térmica de menos 10 grados. Y temperatura de 4 o 3 grados ha variado. Está haciendo frío, pero sabe que ha salido el sol. Eso es lo más importante. Entonces, es maravilloso el lugar en el que estamos con sol y con todas esas montañas que están a nuestro alrededor, Angélica. Y justamente ese clima nos favoreció para realizar un sobrevuelo en el helicóptero ARC 229, un sobrevuelo por todo el continente blanco. Ustedes lo pueden ver en las imágenes. Espectacular el trabajo que se hace y espectacular poderlo transmitir a las pantallas de los televidentes de RCN. Un sobrevuelo que además ayudó a llevar un material y un equipo del INACH, del Instituto Antártico Chileno, hasta un punto para hacer unas maniobras de equipamiento de una estación meteorológica. Además, ustedes lo saben y lo decía Ingrid, nosotros hemos estado sorprendidos con la cantidad de animales que hemos podido ver, todos diferentes, pero todos contribuyendo a la ciencia. En la siguiente nota ustedes me cuentan después si se maravillan tanto como nosotros. En este rincón del continente blanco, los verdaderos dueños del territorio no llevan uniforme ni insignias. Los pingüinos papúa aparecen antes que cualquier voz humana. Actúan como si no existiéramos, mientras nosotros los vemos con asombro a metros de distancia, respetando su hogar y su tranquilidad. Conviven en la base Presidente Gabriel González Videla, una de las primeras bases chilenas en la Antártida, recordándonos que aquí la vida resiste, se adapta y crece. Parte de la preservación que nosotros hacemos de esta base para lo que es la fauna antártica es el conteo de pingüinos, para tener un control detallado cada año de la población de estas aves. Este año, hasta el momento, llevamos un conteo de 5.200, sin contar los polluelos, que aproximadamente nacieron hace 2 semanas. Como pueden ver, hay hartos polluelos que tenemos que contar. Los pingüinos se acercan sin prisa, cruzan los mismos caminos una y otra vez como si los conocieran de memoria. Y la
las madres que están en época de cría los alimentan y los arropan con su plumaje. No, pues muy feliz, me encanta ver los pingüinitos, todos tiernos, lindos, pero lo más es que están en su hábitat y de una manera respetuosa podemos ver toda su dinámica y cómo es que ellos se desarrollan y son tan característicos en su propia tierra. La verdad es un sueño hecho realidad, nunca había visto pingüinos en mi vida y estoy muy feliz y muy contento. La base se activa durante el verano antártico. Desde aquí se investiga, se observa, se registra. Cada dato es una pieza para entender cómo cambia este territorio y cómo esos cambios alcanzan al resto del planeta. La función de nuestra base es dar apoyo a la actividad científica, ser como un puente logístico entre los científicos de cualquier parte del mundo y darles el apoyo necesario para que puedan cumplir sus tareas. Mientras la base continúa su trabajo, los pingüinos siguen su camino. Ajeno al paso humano, este lugar recuerda algo esencial. En la Antártida la ciencia observa, pero es la vida la que siempre va adelante. Una, 10 minutos de la tarde en Colombia, 10 minutos de la tarde en el continente blanco y seguimos con estos paisajes únicos que nos está regalando esta navegación por el estrecho de Gerlache. Todas las montañas coronadas de nieve, pero un azul profundo del mar y un sol maravilloso que nos acompaña a esta hora de la tarde, Angélica. Hay una cosa que no puede faltar y yo creo que todos los tripulantes pensamos igual y es tomar esa foto para enviar a la familia de los colombianos que no han dejado en estos 56 días de conectarse con nosotros. Esto es Colombia, siempre cerca. Soy el suboficial tercero Jan Martínez y desde la Antártida le quiero regalar un saludo de feliz cumpleaños a mi madre hermosa. Hoy en día todo lo que soy te lo debo a ti. Quiero que disfrutes este día, al igual que todo, que cumplas muchos más para poder disfrutar de tu compañía siempre. Te amo mucho, un beso. Soy el capitán de corbeta José Díaz Herrera y desde la Antártida quiero enviar un saludo a mi esposa y a mis hijos Matías y Gael. Y el día de hoy un saludo muy especial a mi madre que se encuentra de cumpleaños. Madre, te amo, gracias por ser mi apoyo incondicional. Dios te bendiga hoy y siempre. Beso, mamá. Paisajes únicos, Esteban, que nos hemos encontrado en la travesía, en el corazón de la Tierra, 56 días de en donde les hemos podido llevar a ustedes, los televidentes, toda esta experiencia única, definitivamente. Vamos hacia Bahía Filde, será nuestro próximo destino. Allí vamos a hacer un fondeo, seguirnos maravillando con todas las panorámicas que hay a nuestro alrededor y vamos a ir cumpliendo cada una de las actividades que tenemos todavía pendientes, como estaciones oceanográficas, que es el proyecto bandera de la Dirección General Marítima. Y además esperamos, obviamente, estar visitando bases científicas en el trabajo de cooperación internacional que adelanta la Armada Nacional para ser parte del Tratado Antártico. Nos despedimos, Esteban, estamos contentos, estamos felices, estamos full avan. Buen viento y buena mar. Avanzamos. Este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y televisión. Ahí los vemos. Por eso saludamos a esta hora a periodistas de Armenia, Tunja y Pasto. Empezamos con Angie Lucumí. Angie. Me da gusto saludarlos desde el departamento del Quindío, desde donde les cuento que de ahora en adelante los colegios y parques serán vigilados con drones con inteligencia artificial. Esto ante los hechos delictivos que se han venido registrando y nuevas estrategias de la Policía Nacional para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sobre el tema se refirió el secretario del Interior departamental, Diego Santamaría. Más seguridad para los quindianos.
cámaras de seguridad, drones con inteligencia artificial que serán entregados a la policía y a nuestro ejército para el cuidado de todo el territorio. Estos serán utilizados en los colegios y en los parques de nuestro departamento para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. En total serán 100 millones de pesos los que se entreguen a la policía para la vigilancia de los parques y colegios, pero además se entregarán 300 millones de pesos al Ejército Nacional para la vigilancia y el monitoreo en la parte de la cordillera de este territorio. Gracias, Angie. Y Lina Gallón tiene la información desde Pasto. Lina. Hola compañeros, el inicio de este 2026 ha empezado con la expectativa del índice de precios al consumidor. Varios analistas económicos han dicho que Tunja, la capital de Boyacá, ha empezado con una inflación estable en este 2026 y con un mayor poder adquisitivo. Siento que en el momento es caro, tanto como para arriendos y canasta familiar. Siento que en los últimos años ha subido. Tunja es una buena ciudad para vivir, que ofrece calidad de vida a un buen precio. No es tan costoso vivir en Tunja, pero últimamente sí ha habido algunos incrementos en el transporte, la canasta familiar. Para hacer empresa es muy bueno. Es bueno hacer empresa, pero el valor de la vida está, para mí considero que estaba un poquito elevada, pero para invertir es perfecto la ciudad de Tunja. Es de tener en cuenta que los servicios públicos y la educación son los sectores que más contribuyen a que Tunja hoy en día tenga un índice de precios al consumidor estable. Lina, gracias. Y nuestra ronda termina en Pasto con David Fajardo. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Y es que en Nariño tenemos nueva representante a nivel nacional. Se trata de Isabela García, quien logró hacerse con la corona de Niña Colombia. Estoy muy feliz de ser Colombia ante todo el mundo. Quiero que todos los niños se unan a mi iniciativa. Aprovechen su tiempo libre en actividades que les gusten y que los hagan felices para así potenciar sus talentos y fortalecer su inteligencia emocional. ¡Niña Colombia, te da Pasto, carajo! Desde la formación de Isabela como Niña Colombia en la agencia de modelos y eventos Diana Herrera, es importante destacar la importancia de la formación. Disfruta cada paso del proceso y cree en ti. La menor de 12 años de edad fue coronada en la ciudad de Cúcuta en medio de un reinado en el que se disputó con varias ciudades, en medio de esas resultando ganadora. Nariño los espera con los brazos abiertos. Se espera que Pasto y su carnaval ganen protagonismo a nivel país, con este logro tan importante para nosotros. Mucha atención, el Banco de la República acaba de subir las tasas de interés y puntos básicos. A esta hora habla el ministro de Hacienda, quien dice que no comparte la decisión. RCN en el lugar de la noticia con Lidis Ribón. Adelante, Lidis. Buenas tardes. El gobierno ha reconocido. Segundo, Jessica, hola, muy buenas tardes. Ustedes ven en su pantalla al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y también al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quienes acaban de revelar que el Banco de la República decidió subir esos 100 puntos básicos, lo que significa que la tasa de interés queda, o sube más bien, de 9.25 a 10.25. ¿Por qué se toma esta decisión? De acuerdo con lo que ha manifestado el gerente del Banco de la República, básicamente porque la inflación quedó en 5.1% y las expectativas de inflación podrían estar superiores a 5% para este año y los próximos. Lo que están buscando, de acuerdo con lo que han manifestado, es que se retome la senda de decrecimiento de esa inflación. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión, 2 por una reducción de 50 puntos básicos y 1 por mantenerla inalterada. El Gobierno Nacional quiere expresar el total desacuerdo con la opinión que presentaron 4 miembros de la Junta, opinión que en nuestro concepto, y así lo manifestamos, no es responsable con la realidad que vive la economía del país y una tasa de cambio también
Otra de las noticias importantes que acaban de revelar en esta rueda de prensa de la Junta del Banco de la República es que en estos días saldrá el decreto del precio de la gasolina, con lo cual se estaría decretando bajar 500 pesos. Esta es la información que se genera desde el centro de Bogotá. Liz Ribón, Noticias de RCN. Bueno, pues ahí está. Este incremento en las tasas de interés, y Lidis, gracias, afecta el bolsillo de todos los colombianos. Por ejemplo, ahora se va a tener que pagar más intereses por las compras que haga con su tarjeta de crédito. El incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República implica productos financieros más caros para todos. Que en general los colombianos terminemos pagando un poco más a la hora de endeudarnos. Eso por un lado. Tendríamos que ver entonces tasas de interés más elevadas en los créditos hipotecarios, de vehículo, tasas de interés más altas en el caso de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, como consecuencia de unas tasas un poco más elevadas por parte del Banco de la República. Las alzas en los intereses se explican por el incremento de la inflación, presionado en gran medida por la subida del salario mínimo durante este 2026. Esto se debe fundamentalmente a que la inflación sigue sin estar controlada y lleva varios años por encima de la meta. Además, para 2026, después de la decisión del incremento del salario mínimo, se espera que la inflación termine el año por los lados del 7 u 8%. Analistas esperan que el Banco de la República siga subiendo sus tasas de interés a más del 10% en lo corrido de este año. Nosotros seguimos con este cubrimiento especial desde Cartagena en el Hey Festival 2026. Paula, una agenda bastante nutrida, ¿no? Muy nutrida y también con mucho conocimiento, además pasando por temas transversales, temas muy variados. Hemos hablado de literatura con escritores, hemos hablado de geopolítica, hemos hablado de música, mejor dicho. De todo un poquito. ¿Le parece si entramos en materia con Pilar Quintana, una escritora colombiana, vallecaucana para ser más exactos? Ella tuvo un conversatorio con Pilar Reyes hablando de su más reciente novela Noche Negra, que toca 3 temas principales y es la soledad, el miedo y la supervivencia, Paula. Pasa además también por hablar de las brechas de género, esos problemas que tenemos las mujeres y también poniendo a la naturaleza como protagonista. Para mí fue muy importante cuando viví en la selva darme cuenta de eso, de que si yo no atacaba y ejercía mi propia violencia, esa que me habían dicho que era mala y que yo no podía usar y que era una cosa terrible, si yo no la usaba yo no iba a sobrevivir en la selva, ¿no? Yo tenía que sacarla para sobrevivir, y creo que de eso se trata Noche Negra. Yo no había pensado que las casas de mi ficción no son seguras, pero no lo son, como bien has dicho, y yo supongo que es porque yo estoy narrando el mundo en que a mí me tocó vivir y el mundo que yo veo, ¿verdad? Y en nuestro mundo, estadísticamente, el lugar más inseguro para una mujer no es la calle, sino su propia casa, ¿verdad? Y las niñas y las mujeres vivimos la amenaza, sobre todo en los lugares que deberían ser seguros para nosotros, como la propia casa, el lugar de trabajo. Pues mire, para nuestros televidentes, para aquellas personas que no se han leído a Pilar Quintana, les recomendamos Noche Negra. Esa es nuestra recomendación número 1 hoy. Pero Paula, recordemos a televidentes que no todo es letra, no todo es literatura, ni todo es libros. También hay espacio para la música, ¿no? Acá hay que confesar algo, nos la gozamos ayer a la orquesta La Pambelé, una orquesta bogotana de mi ciudad, que no solo nos alegró a nosotros, sino a los cientos de asistentes que estuvieron aquí en la explanada, en el Centro de Convenciones en Cartagena. Nancy, uno de los diarios más importantes del mundo, el diario El País, está de celebración. Cumple 50 años y lo celebramos a lo grande aquí en el Hey Festival como corresponde. Lo hicieron con una serie de invitados muy importantes que hacen parte de este diario. Pues en ese conversatorio, en el marco de esa celebración, estuvieron autores de verdad de gran categoría como Leonardo Padura, el cubano, Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, y Leila Guerriero, que ella es argentina. Estuvieron hablando de cómo se involucraron en el diario El País, cómo llegaron a convertirse columnistas y cómo participan en España desde sus opiniones.
Paula, ¿qué le parece si ahora le contamos a nuestros televidentes y sobre todo a los asistentes del Hey Festival cuáles son esos planes que no se pueden perder en la tarde de hoy? Esta tarde inicia con Paula Arango y Lube Casino hablando con Isa de Ortúa, nuestra bella presentadora, sobre la filosofía para el día a día, 3:30 en el Palacio de la Proclamación, Auditorio Juan José Nieto. También estará el peruano Gustavo Rodríguez hablando con Joel Samper sobre su más reciente novela Mamita. Eso será a las 4 de la tarde en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Seguido, ahí está Santiago Posteguillo hablando con el director de la FM, Juan Lozano, Los Tres Mundos, la conquista de las Galias por Julio César, 5:30 de la tarde en el Centro de Convenciones Auditorio Getsemaní. Y nuestro último recomendado es el de María Corina Machado, que va a tener una participación con Michael Stott. Eso va a ser el conversatorio Hablemos de Venezuela. La primera parte será a las 7 de la noche en el Centro de Convenciones, en el Auditorio Getsemaní, y habrá una segunda parte. Será el debate Venezuela hoy y los posibles escenarios. Participarán Claudia Gurizati, Javier Lafuente, Daniel Lozano, Luz Meli Reyes y Michael Stott. Paula, rico el calorcito, ¿no? Delicioso. No me quejo. No, estamos huyendo del clima del frío un poco de Bogotá, así que estamos aprovechando el sol. Pues con este maravilloso clima de la bonita Cartagena nos despedimos, Paula. Con ustedes estaremos en todas nuestras emisiones contándoles qué es lo que pasa, hace hora, minuto del Hey Festival Cartagena. Los esperamos en nuestra próxima misión. Feliz tarde para todos. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Y a propósito del Hey Festival, vamos a reiterar la información que acaban de dar desde Cartagena a las 5:30 de la tarde. Los invitamos a seguir la conversación de Juan Lozano con Santiago Posteguillo, transmisión por la página web de la FM. Cambiamos de tema. Atentos usuarios de Transmilenio, desde el próximo domingo la estación de la Avenida Jiménez será cerrada. Efraín, cuéntenos, por favor, si será definitivo o hay otras alternativas para los pasajeros. ¿Qué tal? Pues sí hay alternativa. Vamos primero a mostrar cuál es la estación que se va a cerrar. Es esta que ustedes ven acá, que es la estación Avenida Jiménez sobre la Avenida Caracas. Esa es la que va a desaparecer para permitir las obras para la construcción del metro de Bogotá. Ahora, la estación Avenida Jiménez que ustedes ven, terminemos de panear, por favor, mostrémosla, sobre el Parque de la Mariposa. Esa estación no se va a cerrar. Lo que sí va a estar clausurado es el túnel subterráneo que comunica ambas estaciones. Las dos ya no se podrán comunicar, pero las personas pueden seguir tomando el Transmilenio o en la de la Avenida Jiménez al frente de la Mariposa, o a 2 cuadras al sur en la Avenida Caracas de la actual Avenida Jiménez. Aquí Transmilenio nos explica cuáles son las rutas que van a partir desde la nueva estación, repetimos que está en el costado sur. Para seguir facilitando la movilidad de nuestros usuarios, se habilitará la estación temporal Avenida Jiménez, que estará ubicada entre las calles 8ª y 10ª de la troncal Caracas Centro. Esta estación contará con 3 vagones que prestarán servicios hacia las troncales Avenida Suba, Autopista Norte, Calle 26, Eje Ambiental, Caracas Sur, Avenida Américas y 20 de Julio. Con esta apertura es la 5ª estación temporal habilitada como parte de las medidas implementadas para facilitar la movilidad de nuestros usuarios durante el desarrollo de las obras del metro. 1 de la tarde, 55 minutos, es momento de hacer una pausa, pero antes, las 3 del día, con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Ya están suspendidos los impuestos que aumentaron o que se crearon con esa emergencia económica que decretó el gobierno nacional. Todo tras la decisión de la Corte Constitucional, que ahora tendrá que entrar a estudiar de fondo esta decisión. Por ahora, suspende impuestos que, por ejemplo, le pegaban a todos los estratos, como el que aumentaron al licor y al tabaco, o como el de las compras por internet de más de $50. Cuando decida de fondo si se cae o no, tendrá que tomar una decisión, y es si es retroactivo o no es retroactivo esa decisión. Yo creo que no va a poder ser retroactiva por una razón, porque esos impuestos que se han recaudado hasta ahora son los impuestos indirectos. La dolorosa despedida a Diógenes Quintero, el representante a la Cámara, y también a las otras 14 víctimas de ese trágico siniestro aéreo que ocurrió en norte de Santander. En los últimos momentos estuvimos
los dos conversando de muchas cosas, de sus sueños, de sus proyectos, de sus amigos. Y definitivamente nadie escapa a esa profunda crisis de la salud que afronta este país, pero lo que más duele es ver a niños pequeños sufriendo por esta crisis. Y hablamos precisamente de un niño en el norte de Santander que necesita medicamentos para ese riñón que le trasplantaron, pero que lastimosamente no los consigue fácilmente y su mamá es la que suplica porque le entreguen esas medicinas. Me dirijo a la nueva EPS que por favor nos entregue los medicamentos, ya que no quiero perder mi riñón. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RC. 2 de la tarde, 5 minutos, seguimos con más noticias. Que la democracia se consolide y los derechos humanos se respeten en Venezuela. Frase del presidente de Bolivia en entrevista con nuestra editora internacional Paola Toro en Ciudad de Panamá, donde se realiza el Foro Económico Internacional. Rodrigo Paz ha manifestado además que Nicolás Maduro debe pagar por sus penas. Dijo que los venezolanos están perdiendo cada vez más el miedo y que muy seguramente surgirán nuevas figuras políticas que permitan allanar el camino hacia la democracia. El tema de Venezuela es un tema muy importante para nosotros. Estamos revisando qué es lo que ocurre tras la captura de Nicolás Maduro. Está de hecho a unas semanas de esta nueva comparecencia ante la justicia estadounidense. ¿Qué cree que va a pasar en Venezuela en este momento siendo administrada por Estados Unidos? ¿Cómo lo ve el papel incluso de María Corina Machado? Bueno, a Maduro se lo llevaron a los Estados Unidos y al expresidente Arce lo metimos nosotros. O sea, es una historia que se repite porque manejaron como manejaron sus países. Yo lo que le deseo a Venezuela, presidente Arce, de mi país, yo lo que le deseo a Venezuela es que la democracia se consolide, los derechos de los venezolanos se respeten. Yo quiero mucho a Venezuela, yo viví exiliado en Venezuela, como viví exiliado en Panamá, como viví exiliado en Colombia, viví exiliado en Ecuador, viví exiliado en Chile, viví exiliado en Perú, en diferentes naciones, y entiendo el sufrimiento de las familias con la no democracia, la persecución. Lo que había en Venezuela no era democracia. Entonces ahora lo que yo espero, todo dentro de la democracia, nada fuera de ella, así como Maduro tiene que pagar sus penas donde el espacio se está dando, en Bolivia también estamos generando el pago de penas con la justicia que ellos hicieron. ¿Trabajaría entonces con el gobierno de transición de Edmundo González Urrutia, que en últimas es el que fue electo legítimamente el 28 de julio de 2024? Vamos a trabajar con aquellos que respeten y construyan la democracia, y eso lo definirán. Yo creo que Venezuela tendrá tarde que temprano llegar a un gran consenso. O sea, que el pueblo venezolano se sienta claramente representado por una democracia que le permite elegir. Y me da la impresión que en Venezuela va a haber una eclosión, va a haber ahora que se pierde el miedo, porque pasa en mi país también, cuando el miedo se va perdiendo, van apareciendo figuras. Yo creo que en Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un destino o un futuro diferente de Venezuela. El Banco de Bogotá es un aliado de las empresas en Colombia y hoy les tenemos un ejemplo. Medirex, con quien ha sido un apoyo clave durante 25 años. Banco de Bogotá y RCN presentan Cambiando Contigo. El tejido empresarial colombiano ha tenido grandes avances en los últimos años. Medirex hace parte de este crecimiento, importando dispositivos médicos de alta complejidad. La compañía tiene un propósito muy bonito y es mejorar el don de la vida, no solamente de los pacientes a quienes se le implantan nuestros dispositivos, sino de los especialistas, de los doctores, instrumentadoras. Un aliado fundamental para el crecimiento de esta empresa ha sido el Banco de Bogotá. Hemos tenido líneas de crédito muy beneficiosas que hacen parte de nuestra cultura también, que son gana-gana. Para el Banco de Bogotá, fortalecer la competitividad del país implica mucho más que ofrecer soluciones financieras. Significa acompañar a las organizaciones en su proceso de evolución gerencial y estratégica. El programa Mejores Empresas Colombianas del Banco de Bogotá, Deloitte, Universidad Javeriana ratifica una vez más el acompañamiento corporativo de la entidad. Banco de Bogotá y RCN, Cambiando Contigo.
Y cerramos esta emisión de noticias con un nuevo recorrido por nuestras regiones. Juan Fernando. Inés María, le cuento que aquí en la ciudad de Medellín fue capturado un ciudadano panameño. Dicen las autoridades que era uno de los más temidos delincuentes y más buscados en su país. Integraba una banda delincuencial centroamericana. En la operación participaron integrantes de la DIJÍN Colombia y la Interpol de Panamá. Y en el Atlántico, las autoridades refuerzan las medidas de seguridad por la ola de violencia que se ha presentado en los municipios de Soledad y en Malambo. Según las autoridades, en los últimos 3 días, 7 personas fueron asesinadas en ambos lugares. Y en el Valle del Cauca, las autoridades lograron una incautación de 10.600 galones de combustible que estaba siendo transportado de manera ilegal y, según las autoridades, pues iba al servicio de grupos armados ilegales para la producción de estupefacientes. En este operativo, 3 personas fueron capturadas. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticias del Mediodía. Los invitamos a continuar con nuestra programación, la del canal RCN, y también a seguir muy bien informados todo el día con la app del canal de RCN. Información especial del iFestival desde Cartagena y todas las noticias. Un abrazo y feliz tarde.